Observamos en pantalla un motor trifásico, el cual va a ser trabajado en doble sentido por medio de dos contactores de la marca Siemens. Observamos el diagrama de fuerza del motor con color verde y observamos el diagrama de mando o de control, de tal manera que vemos los dos diagramas que se estudian en controles eléctricos: diagrama de alambrado y diagrama de mando, y se lee como sigue. Observen que el diagrama de mando solo requiere de dos líneas, en este caso L1 y L2, siendo las bobinas del mismo voltaje del motor trifásico. Observen la L1 y la L2, la que se requieren para el circuito de mando. La línea 1, que es la línea de mando, pasa por un protector térmico, relevador de sobrecarga, identificado con el número 9596. Es un contacto de seguridad, no es un contacto auxiliar. Es un contacto de seguridad que viene en los relevadores de sobrecarga. Aquí lo tenemos en esta área. Pasa esa señal L1 por el botón de paro general, que servirá para parar el motor cuando estén en cualquiera de las dos rotaciones. Pero sí tenemos un botón de mando de arranque que dice a derechas y un botón de mando de arranque que dice a izquierdas. Sus contactos auxiliares que no deben de faltar por default. Cuando operamos el botón de mando a derechas, la señal L1 pasa del otro lado y antes de llegar a la bobina a derechas, pasa por un contacto auxiliar que corresponde al juego de contactos auxiliares del contactor contrario a izquierdas. Es el que va a hacer el enclavamiento por seguridad. Si hacemos el motor trabajar a derechas, esta bobina se energiza y estos contactos principales de fuerza se cierran para mandar la línea L1, 2 y 3 en ese orden, L1 y 2 y 3. El motor girará, como lo indica en la gráfica aquí, a derechas. Para que el motor gire en sentido contrario, necesitamos invertir dos de sus tres fases. Eso lo hará el contactor a izquierdas. Paramos el servicio a derechas y está en condiciones ahora el motor de trabajar a izquierdas. Si operamos el botón a izquierdas, pasa lo mismo. La señal antes de llegar a la bobina a izquierdas pasa por un contacto auxiliar normalmente cerrado que corresponden al juego de contactos auxiliares de la bobina o del contactor a derechas. Cuando ambas bobinas trabajan por separado, una bloquea a la otra por su contacto auxiliar cerrado. Es decir, si está trabajando la bobina a izquierdas, el contacto auxiliar normalmente cerrado a izquierdas se abre para que, por algún error del operario al operar el botón a derechas, la bobina no se energice. De lo contrario, se encontrarían las dos fases y habría una explosión o simplemente un cortocircuito dañando los contactos principales de fuerzas. Al menos dos de ellos se dañarían. Lean bien este ejercicio. Es uno de los tres métodos que existen para invertir la rotación en motores trifásicos. El otro método es por medio de dobles contactos y contacto auxiliar, y por medio de un sistema mecánico de candado, que en ese caso no los vamos a ver en esta sesión. Continuamos.